el contexto actual y vamos a conocer también la visión desde el gobierno, desde los entes gubernamentales, cómo se está viendo el panorama del ejercicio del periodismo hoy con la viceministra de Gestión Comunicacional, Isbemar Jiménez. Gracias por acompañarnos. Feliz día, además. Gracias, Carlos. Feliz día. Feliz día a todos los periodistas y las periodistas de Globovisión. Gracias por acompañarnos acá y por compartir con nosotros y con nuestra audiencia en este día precisamente eso, la realidad de los medios de comunicación hoy en un contexto donde, como mencionamos, bueno, hay muchas visiones respecto a lo que está pasando en Venezuela con los medios de comunicación, denuncias respecto al cierre de algunos medios en los últimos 20 años, limitaciones que hay en el ejercicio del periodismo y por supuesto también la incorporación de nuevas tecnologías que de alguna manera hay quienes dicen que este tipo de plataformas como la televisión, como la radio, pasaron a segundo plano. O sea, el ejercicio del periodismo hoy se enfrenta a unas realidades totalmente distintas. Yo lo que sí te puedo decir que desde hace 25 años se ha hecho un esfuerzo extraordinario por la democratización del espacio radioeléctrico. Hay un movimiento registrado legalmente y se ha hecho un esfuerzo en los últimos años para que así sea, de la comunicación popular como utilización del espacio radioeléctrico para la comunidad, para el pueblo, y hay una política nacional también para los medios públicos y los medios privados, para que podamos nosotros tener diversidad de contenidos, para romper con lo que era la política hegemónica que le daba solamente la posibilidad de comunicar a los apellidos o a las grandes familias. Aquí para nadie es un secreto que los medios de comunicación se manejaban como trincheras familiares y vino este proceso precisamente a revisar y a hacer cumplir la ley con un proceso constituyente que promovió nada más y nada menos que la información oportuna y veraz, la corresponsabilidad en el ejercicio de la comunicación, el derecho a réplica, el derecho al acceso a la información. Son debates y por supuesto que siempre vamos a tener deudas que saldar, porque la comunicación es eso, es una renovación permanente y una contextualización. Nosotros para sentarnos aquí tuvimos que hacer una contextualización y eso exige al periodista, al comunicador, permanentemente una revisión y una renovación en función de las tecnologías, como tú lo decías muy bien. Esa democratización, algunos dicen que es una hegemonía comunicacional, que el gobierno y que las plataformas que se han creado del Estado es para generar una hegemonía comunicacional, para romper eso del control de los apellidos. Nosotros estamos hablando, si nosotros comparamos, por ejemplo, las televisoras públicas con las televisoras privadas, estamos hablando de 3 emisoras públicas versus, a nivel nacional, sin contar las regionales, estamos hablando, versus 10 privadas. Si hablamos de la radio, la cámara de radio, que es una poderosísima cámara de radio en donde el 95% de los afiliados, por no decir el 99%, son radios privadas. La comparación se cae por su propio peso. Es decir, cuando tú analizas el espacio radioeléctrico y con números, cifras, puedes verificar cómo se está explotando ese espacio radioeléctrico a través de la habilitación que por ley se le da a quien explota ese espacio radioeléctrico, te vas a dar cuenta que la mayoría de los medios de comunicación están en manos de privados. Sin mencionar todo el tema de las redes sociales que merece un abordaje completamente distinto, ¿no? Que vamos a desarrollar también un poco más adelante. En esta coyuntura también se ha dado preocupaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa habla de países de nuestra región donde el ejercicio del periodismo es complicado. México está entre ellos y Venezuela está entre ellos. ¿Por qué Venezuela? Bueno, así lo dice así lo dice la Sociedad Interamericana. Es interesante esa acotación que haces, porque yo te pudiera decir que entre el año, por ejemplo, 2016 y 2018, nosotros tenemos 360 estaciones de radio y televisión en todo el territorio nacional. Y nosotros fuimos atacados por grupos de mafias organizadas. En el año 2016-2018, en la fachada atlántica, tuvimos alrededor de 60, 70 ataques, dejando fuera del aire a medios privados, a telefonías, a operadoras como por ejemplo el BEN 911, y esto significó espacios de silencio
que luego fueron desplazándose hacia el centro en el estado Miranda y luego hacia nuestra fachada con Colombia. El Estado venezolano ha tenido que enfrentar a estos señores que se roban los cables, que se desvalijan nuestras estaciones y que impiden que el pueblo tenga acceso a la información. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho al acceso a la información y el ejercicio del periodismo, tenemos que verlo desde la complejidad y desde la política que se le ha aplicado tristemente a Venezuela, de bloqueo y de sanciones, que tiene una afectación sobre el sector telecomunicaciones. Cuando tú no te roban una estación y entonces tú vas a una marca reconocida a comprar ese repuesto, a comprar o ampliar un transmisor, resulta que no puedes, porque estás sancionado. No puedes comprar los repuestos, no puedes actualizar la tecnología. Y eso no solamente afecta a los medios públicos, afecta a los medios privados. Puedes preguntarle a Venevisión, a Globovisión, a Televen, a la Cámara de Radio, que constantemente está solicitando apoyo al Estado para impedir este tipo de ataques. Entonces, aquí hay un trabajo mancomunado que se ha dado en el sector comunicación y yo sí creo que este es un buen momento, así como el país se recupera en materia económica, en materia de producción petrolera, en materia de producción de alimentos. También hay una regeneración del tejido comunicacional, porque en ese espacio nos encontramos todos. Y la percepción que uno pueda recibir del país, de la recuperación del país, pasa por los medios de comunicación, que van registrando esa recuperación. Y eso solo es posible en un país donde hay un libre ejercicio de la comunicación. Entonces, a los hechos nos remitimos. ¿Y hoy consideran que hay un libre ejercicio, entendiendo esta coyuntura que, como mencionamos, la CIP nos incluye entre esos países donde el ejercicio se ve comprometido? La CIP obedece a ciertos intereses, lo mismo que la Organización de Estados Americanos. Nosotros sí te puedo decir que el Estado venezolano ha acudido a todas las instancias internacionales en donde nosotros tenemos que acudir, incluso cuando no las reconocemos, a presentar la verdad de Venezuela, a hablar de cómo aquí se manejaba la concesión y la habilitación y la explotación del espacio radioeléctrico como si se tratara de una herencia, por ejemplo. O como hay casos en donde yo agarro, monto una antena y allí instalo mi emisora de radio. Entonces, cuando viene la autoridad y te exige los papeles y te exige cuál es el cumplimiento de los requisitos técnicos y tu proyecto para poder levantar un medio de comunicación, no lo tengo. Y entonces ahí van y se registran ciertas organizaciones no gubernamentales y hacen un trabajo. Nosotros siempre estamos dispuestos, y eso te lo puede ratificar Conatel, a revisar todos los casos y a atender a cada una de las denuncias que se puedan presentar, a diferencia de otros tiempos. Aquí hay una posibilidad, hay además un derecho a la defensa, hay procedimientos que establece la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, y sí te puedo decir que Venezuela ha acudido a todas las instancias. Nunca Venezuela se ha negado a debatir este tema en todas las instancias internacionales a las que nos han llevado con este tema de la libertad de expresión. Pero vuelvo y te repito, aquí en este país pudiéramos hablar de censura y pudiéramos hablar de limitaciones cuando se te impide, por ejemplo, hacer publicidad en una plataforma como YouTube y tienes que tercerizar. Cuando tienes una serie de bots que atacan tu cuenta de TikTok y te la banean y entonces no puedes emitir contenidos, como le pasa al presidente o como nos pasa, por ejemplo, a los medios del Estado. Por ejemplo, le pasa a Radio Nacional de Venezuela. Haces un contenido, publicas, por ejemplo, te voy a echar este cuento, el presidente entregó la vivienda a 5 millones y te tumban el contenido y te dicen un contenido de campaña electoral. No, eso es gestión de gobierno. Claro, gestión de gobierno. Y llega la cuenta y te la banea porque hay unos laboratorios que van en función de impedir que esa información que es de gestión de gobierno llegue a través de las plataformas. Nosotros hemos vivido la censura en carne propia, no solamente en redes sociales, hemos vivido además la invisibilización, hemos sido atacados a través de campañas de odio, hemos sido atacados a través de la xenofobia que se ha instalado
desde agencias internacionales en contra del país. Hemos sido atacados a través de fake news. Se nos dijo que iba a entrar una ayuda humanitaria a Venezuela y lo que era una operación de falsa bandera para una invasión. Y New York Times tuvo que salir un mes y medio después a desmentir o a reconocer lo que el Estado venezolano había dicho en un principio, que se trataba de una operación de falsa bandera. Es decir, que nosotros hemos sido constantemente atacados, no solamente a lo interno, sino a lo externo, y hemos luchado siempre por el equilibrio, hemos luchado siempre porque la verdad de Venezuela se conozca. Y a veces, y en la mayoría de las ocasiones ha sido en condiciones de desventaja, ¿no? Porque es una guerra de David contra Goliat. Aunque la oposición denuncia lo mismo. La oposición dice que el gobierno lo censura, que no les da espacio, que hay una competencia. Por ejemplo, hoy que estamos en una campaña electoral, que hay una competencia desleal. Fíjate, el gobierno tiene una ventaja frente a comunicacionalmente al hablando. Estado y al promotor de la democracia participativa y protagónica, a quien defiende la Constitución, le interesa el debate. Y siempre vamos a estar dispuestos a que ese debate se dé, sobre todo en un proceso electoral. No hay campaña electoral sin emoción, no hay campaña electoral sin debate. Y nosotros sí hacemos un llamado. De hecho, el día de ayer tuvimos una reunión muy interesante con los medios privados, buscando precisamente que se dé un equilibrio informativo y con los medios públicos también, porque además así nos lo va a exigir el Consejo Nacional Electoral, para que la contienda sea justa. Así debe ser una campaña electoral. Entonces siempre nosotros vamos a revisar lo que tengamos que revisar, y siempre es importante escuchar al otro, escuchar la opinión del otro, escuchar el proyecto político de cada quien y debatirlo al furor de la campaña electoral con toda la pasión y toda la emoción que se merece una campaña electoral. Y debatir todos los temas siempre con respeto, que es lo importante. Siempre con respeto. Muchísimas gracias de verdad, Mar, por esta invitación y reconocer el esfuerzo que ha hecho Globovisión precisamente por mantener el equilibrio informativo y por abrirnos sus puertas para estar hoy celebrando el Día de Periodismo. Felicitaciones a todos quienes ejercen el periodismo, la comunicación, a todos los camarógrafos y técnicos que también nos ayudan. También son parte importantísima del ejercicio del periodismo. Gracias. Y gracias como siempre a toda nuestra audiencia, a quienes escriben y a quienes no escriben también en las redes sociales, que sabemos que, le decía a la viceministra antes de ir a la pausa, que hay quienes subestiman el poder de los medios de comunicación y el alcance que tienen. No lo subestimemos, no subestimemos jamás ni la televisión ni la radio. Vamos a convivir todos y vamos a expandirnos en una multiplataforma. Nos toca despedir la entrevista. Yusdemar Jiménez, viceministra de Gestión Comunicacional del Ministerio de Comunicación. 7:55 minutos de la mañana. Gracias como siempre a quienes nos acompañan y, como mencionamos, a quienes escriben y quienes no escriben. Saludos a José Vargas, que nos sintoniza desde las trincheras en el estado Carabobo. Y como siempre, nuestras cuentas, @Globovisión, @Primera Página.